Gloria a Dios. Bueno, hermanos y todos aquellos que me han estado siguiendo, mirando estos estudios, quiero pedirles disculpas por no haber seguido subiendo más videos, más estudios. Y la razón es porque allá las personas, la mayoría de las personas por las cuales estoy subiendo los estudios, tuvieron contratiempos, les quitaron el internet y dejaron de estarlos recibiendo. Pero ahorita aún todavía están así, sin internet. Pero bueno, yo sentí en mi corazón porque hubo varias personas que me estuvieron contactando, preguntándome si ya no iba a continuar con los estudios. Y bueno, me da gusto que me llaman, que me textean. Y claro, por amor a ustedes, me da gusto saber que alguien más los está mirando, los está escuchando, siguiendo estos estudios, porque estos estudios te van a llevar al conocimiento de la palabra de Dios y te van a llevar al conocimiento de la vida eterna. Entonces, es bien importante que analicemos, que escudriñemos las Escrituras. Jesús lo dijo, Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Y Dios puso en mí la carga para dar, predicar, enseñar, escudriñar las Escrituras para dar. Y aquí estoy nuevamente. Entonces les pido disculpas, aquí está el pastor Pedro Delgado, listo para seguir con el estudio. Vamos a tener ahora el estudio número 14. Y bueno, no sin antes hacer una oración para pedir la dirección de Dios. Les invito, aquellos que me están mirando, que oremos, nos pongamos a las manos de Dios. Padre Celestial, Jehová Dios, Señor nuestro, aquí estoy una vez más, Padre, dirigiéndome hasta tu trono de la gracia, con el propósito, mi Dios, de alabarte, de adorarte, como lo hago siempre, Señor, que es una delicia, un deleite. Padre, asimismo, estoy aquí postrado ante tu majestad para pedir tu dirección, para pedir, Padre, que me des la sabiduría para poder exponer tu palabra, que me reveles todas las profundidades de lo que voy a estar leyendo para darlo a todos aquellos que en este momento están mirando este video, están listos para escuchar el estudio de hoy. Padre, me deposito en tus manos, te pido que tú pongas vallado alrededor mío y alrededor de todos aquellos allá en las redes sociales que están mirando este video, para que el diablo no disturbe, para que ellos puedan estar en comunión, centrados, meditando en tu palabra. Guárdalos, Señor, y toca sus corazones. Y aquellos que aún no te han conocido, que no han nacido de nuevo, de acuerdo a la predicación de hoy, domingo, Padre, yo te pido que tú toques sus corazones para que se conviertan de sus malos caminos, se arrepientan de sus pecados y maldades y tú los perdones y los salves. Ese es el propósito por el cual son estos estudios, para convencer a las almas de sus pecados. Señor, habla, estoy en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Amén. Bueno, pues la vez pasada terminamos con el capítulo 16 y dimos inicio al capítulo 17 del Evangelio de San Mateo. Y estábamos hablando acerca de, el capítulo 16 habla de cuando, al finalizar, cuando Jesús anuncia su muerte a sus discípulos, a sus apóstoles. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versos del 21 al 28, ahí les habla Jesús anunciándoles su muerte. Y en el capítulo 17 empezamos donde habla que después de que Jesús les anunció su muerte, no era su muerte en ese rato, les estaba anunciando cómo iba a ser su muerte, que se acercaba. Pero en el capítulo 17 de Mateo, sigue diciendo: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol,
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oigan. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Bueno, aquí en esta lectura que hemos tenido, todo el punto de la transfiguración, vemos cómo Jesús se les transfiguró para darles a saber a ellos que Él estaba en relación con el Padre, que verdaderamente Él tenía todo el poder para hacer lo que Él quisiera. Y claro, lo que Él quería sobre todo era hacer la voluntad del Padre. Y yo creo que ese debe de ser el sentir de todo aquel cristiano que ha nacido de nuevo. Tiene que tener ese sentir de hacer la voluntad del Padre. Aquí vemos cómo se les mostró y ya luego ellos estaban llenos de temor. No podían creerlo, se espantaron al mirar a los 3 hablando, Moisés, Elías y Jesús. Dice, ahora una pregunta: ¿cómo sabían ellos que era Moisés y Elías si ellos no lo conocían? Porque dice que los miraron. Dice que Moisés y Elías hablaban con él, con Jesús. ¿Cómo sabían ellos? En el verso 4, 17:4 dice que Pedro dijo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro fue el que le dijo a Jesús que era bueno que se quedaran ahí. Oigan, ¿en dónde estaban? Dice en el verso 1 que los llevó aparte a un monte alto. O sea, los llevó al monte. Y allá fue la transfiguración. ¿Cómo sería tan preciosa la presencia de Dios ahí que Pedro exclamó diciendo: bueno es para nosotros, incluyéndose él, dice: bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, él quería estar ahí, quería hacer enramadas y estarse ahí. Bueno era. ¿Por qué quería estar ahí si era el monte, no era ni la ciudad? Había mucha incomodidad. La razón es que cuando está la presencia de Dios,
Tú no necesitas nada más que estar en la presencia de Dios. Porque cuando estás en la presencia de Dios, estás satisfecho, lo tienes todo, no necesitas nada. Y Pedro por eso exclamó así. Y la pregunta fue, ¿cómo es que sabía que era Moisés y Elías? Bueno, porque el Espíritu le reveló, le hizo ver. Hay cosas muy profundas que el ser humano no puede entender, porque son cosas espirituales. Jesús lo dijo precisamente en la predicación de hoy, allá en el Evangelio de San Juan capítulo 3, hablando de Nicodemo. Si les hablo cosas terrenales, si no me creen, no la entienden, ¿cómo entenderán las espirituales? Pero cuando nosotros hemos nacido de nuevo, somos espirituales. Y como personas espirituales, entendemos lo espiritual, valoramos lo espiritual. Y nuestra prioridad es lo espiritual. Por eso Pedro aquí dijo, bueno es, Señor, para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Qué bonito. Esto es lo que nos habla aquí en el capítulo 17, el tema de la transfiguración. Y entonces, miren cómo ellos, después de que descendieron del monte, Jesús les advirtió, les dijo que no dijeran a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Jesús les mostró eso, pero para que ellos lo supieran, que Él tenía el poder para todo. Y les dijo que a nadie le dijeran, sino que hasta después de que Jesús padeciera y resucitara. Entonces, eso fue lo que les dijo. ¿A quiénes se los dijo? En el verso 17:1 dice, al apóstol Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. El apóstol Juan y Jacobo eran hermanos, y a Pedro, los 3. A ellos 3 fueron los que les dijo estas palabras. Entonces, cuando Jesús les dijo que no dijeran nada de eso a nadie, dice que sus discípulos le preguntaron, ¿por qué pues dicen las escrituras, los escribas, perdón, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque en la escritura está escrito que primero iba a venir Elías. Y Jesús les dijo, a la verdad Elías vino primero, y viene primero y restaurará todas las cosas. O sea, les dijo, a la verdad viene primero. Pero luego les dice en el verso 12, mas les digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Les estaba diciendo Jesús a ellos que el tiempo ya se había acercado, que Elías ya había venido y que estaba en el cuerpo de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías y dice que vino y hicieron lo que quisieron. Sabemos la historia, como por predicar la verdad, por decirle sus verdades, aquel rey, como vivía con la mujer de su hermano, Felipe. Vemos cómo Juan el Bautista le dice que no era lícito que tuviera a la mujer de su hermano, ¿verdad? Y por eso le costó la vida. Todo eso lo supieron ellos. Por eso cuando les dijo Elías ya vino, hicieron con él lo que quisieron. Dice que también así van a hacer con Jesús. Elías no se defendió, o sea, Juan el Bautista no se defendió. Jesús tampoco se defendió. Dice que entonces los discípulos comprendieron que hablaba de Elías, de Juan el Bautista, perdón. Bueno, dice, seguimos en el versículo 14, Juan 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua.
y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por su poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieren fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí vemos entonces que cuando Jesús, después de que bajó del monte, después de que les mencionó de lo que iba a padecer y cómo, así como Elías, refiriéndose a Juan el Bautista, dice que cuando llegaron abajo al pueblo, dice que el gentío, había mucho gentío, y vino a él un hombre, se arrodilló ante él. ¿Qué quería? Él sabía que Jesús podía sanar a su hijo. Tenía un hijo, dice que su hijo era lunático, o sea, estaba endemoniado. Dice, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Miren cómo se molestó Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque ellos, los apóstoles, ellos sabían que con el poder de la palabra podían echar fuera esos demonios. Santiago lo dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. ¿Por qué el diablo se reía ahí con ese demonio que tenía en ese joven o muchacho? No sé qué sería. ¿Por qué se reía el diablo de ellos? ¿Por qué no lo podían sacar? Y la respuesta es: porque no se sometían a la palabra de Dios, porque no creían del todo la palabra de Dios. Y déjame decirte que si tú no crees a la palabra, nunca se va a hacer real en tu vida. Eso fue lo que Jesús les dijo aquí. Y Jesús se molestó porque no lo habían podido sanar y los insultó. Miren cómo les reprendió, les dijo: oh generación incrédula y perversa. Ahora yo pregunto, ¿cómo dirá Jesús en estos tiempos a todos aquellos que, teniendo la autoridad para echar fuera demonios, para hacer milagros? Ahora, no todos, porque la Biblia dice que hay unos tienen el don para echar milagros, otros don de lenguas, otros de profecía. Pero bueno, teniendo el poder para hacerlo, para echar fuera de esos demonios, como dice Santiago, para hacer huir al diablo, cuando nos sometemos a Dios, ¿por qué en estos tiempos no vemos eso? La razón es porque la mayoría de la gente vive en sometimiento a su religión, a sus dogmas religiosos, mas no a la palabra, mas no a la palabra de Dios. Y ese es el problema. Por eso Santiago dijo: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Entonces, ¿queremos nosotros vencer al diablo, reprenderlo, que se aparte? Bueno, la respuesta es simple: solamente hay que someternos a Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos sometemos a Dios, es cuando nosotros podemos obtener la victoria. Cuando nos sometemos a Dios. Entonces, aquí Jesús los reprendió y les dijo que era una generación incrédula y perversa.
¿cómo estará hoy esa generación? Entonces, dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Jesús quería dejarlos preparados para poderse ir, terminar la tarea. Él no iba a acabar de predicar el evangelio a todas las naciones. Ese fue el trabajo que nos dejó a nosotros y nos dejó el poder. Por eso dejó a aquellos como maestros. Dice que a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, desde aquellos tiempos. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En mi caso fue el 16 de septiembre del 92, cuando por medio de la palabra, por medio de aquellos maestros, me fue perfeccionando, porque ya había nacido de nuevo, y fue que es que ahora sigo yo enseñando lo que aquellos primeros profetas, aquellos primeros siervos de Dios hicieron. Ahora seguimos, desgraciadamente, si en aquel tiempo eran pocos, ahorita somos contados con los dedos. Y es por esa la razón que hay tanta incredulidad, tanta perversidad, porque la gente no se ha preparado, no se somete a la palabra de Dios. Y por eso, si Jesús les dijo, generación incrédula y perversa, hoy déjame decirte que les digo lo mismo, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo creen que Jesús va a estar soportándolos? Y ahí es donde Jesús les dijo, tráiganmelo acá, y vemos cómo lo sanó. Lo sanó. ¿Por qué? Porque el propósito de Jesús es sanar a todos. Todos estamos enfermos de pecado, de maldad. Y ese es el propósito de Jesús, de sanar a todos. Entonces vemos nosotros aquí como vemos aquí en la escritura que estamos leyendo, verso 18 dice, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Entonces ya vemos que ese muchacho que estaba lunático quiere decir endemoniado. Y Jesús, cuando vieron ellos cómo Jesús lo sanó, ellos se sorprendieron y dicen, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dice en el verso 20, por su poca fe. Por su poca fe. Dice, porque si tuvieran fe al tamaño del grano de una mostaza, le dijeran a este monte, quítate de aquí. Dice, pásate de aquí para allá, y lo haría. Entonces, el que tiene fe, todo le es posible. Y luego les dijo, para poder echar fuera un demonio, ese género no sale sino con oración y ayuno. Necesitamos, como siervos de Dios, estar llenos de la palabra y estar constantes en la oración, porque es mandato de la palabra misma de Dios. Orad sin cesar para que no entréis en tentación. Pero si no oramos, oramos nomás cuando comemos, o como muchas veces, o cuando te duermes, o a veces ni cuando comes. No, tienes que orar. Hay muchos tipos de oraciones. Tienes que orar de todas formas, de gratitud, de petición por ti, de intercesión por otros. Debemos de estar orando siempre. Seguimos. Verso 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús les anunció otra vez que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres, y que lo iban a matar, y que al tercer día iba a resucitar. Les volvió a decir.
Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, o sea, el impuesto por entrar a la ciudad. Y le dijeron, ¿su maestro no paga los 2 dracmas? Cuando llegaron a la ciudad de Capernaum, tenían que pagar por entrar a la ciudad, era el impuesto. Y dice que le dijeron que si no pagaba a su maestro. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Aquí vemos cómo Jesús siempre nos enseñaba de muchas formas a ellos y a nosotros aquí en este tiempo. Dice que este hombre, Pedro, cuando llegaron le dijeron que si no pagaba sus impuestos. Dice, sí, sí los paga. Y luego Jesús le hace ver acá, es una enseñanza para nosotros. Le dice a Pedro en el verso 25, los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran los impuestos? Pues claro que les cobran a los foráneos, a los de afuera, a los extraños. ¿Y qué dice? O les cobra a sus hijos. Entonces le dice, los hijos son exentos, o sea, los hijos no van a pagar el impuesto. Entonces Jesús dice, sin embargo, para que no ofenderlos, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y le vas a hallar en la boca ese estatero, y dalo por ti y por mí. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Que nosotros debemos de obedecer las leyes terrenales. Allí tenían que pagar el impuesto por llegar a la ciudad. ¿Cuántos y cuántos cristianos trabajan por su propia cuenta y no pagan impuestos? ¿O cuántos también hacen lo mismo en el sentido de que trabajan y para que no les quiten tanto dinero de impuestos, ponen como 10 o 15 dependientes y son cristianos? ¿Qué cosa están haciendo? Están violando la ley, están no pagando los impuestos. La Biblia dice que debemos de pagar los impuestos. Desgraciadamente en estos tiempos el gobierno es tan injusto que cobra unos impuestos muy exagerados, pero de ellos van a dar cuenta ante Dios. Yo les digo, por mí, yo pago impuestos de varias cosas. De hecho, apenas hice mi declaración de impuestos. Pero debemos de pagar. Tengo unas propiedades en México y pago impuestos. Una propiedad que estoy rentando y me cobran muchísimo de impuestos. Entonces, pero tenemos que pagarlos. A eso nos enseña aquí Jesús. Jesús pagó los impuestos por él y por Pedro por entrar a la ciudad. Esa es la enseñanza que nos da el capítulo 17 de Mateo. Vamos a entrar en el capítulo 18. Seguimos, Mateo capítulo 18. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven o se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor
en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mira qué tremendo. Aquí eran los discípulos de Jesús. Querían saber quién era el mayor en el reino de los cielos. Hoy en día la mayoría de cristianos quieren ser mejor que otros. Y no digo que sea malo, que te esfuerces a tratar de ser mejor. Pero depende. Si tú te esfuerzas a tratar de ser mejor para glorificar más a Dios y llevar más almas, gloria a Dios. Pero si tú lo haces solamente por contender, por humillar, por mostrar que tú sabes más que aquel, déjame decirte que Dios te va a humillar. Dios te va a humillar. Aquí los discípulos querían saber quién era el mayor. La mayoría hoy en día quieren ser pastores. Bueno, pues ya sacaron hasta de apóstoles, ahora ya pastores que ya no son pastores, ya son apóstoles. Y yo conocí varios que ya son apóstoles. Que el Señor los reprende, esos apóstoles, falsos apóstoles, como dice Jesús a las 7 iglesias de Asia. Allá en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Ahí habla el mensaje de las 7 iglesias. Y en 2 de ellas iglesias les habla de esos falsos apóstoles. Entonces aquí Jesús, cuando le preguntan eso, dice que Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y miren, en el verso 3 dice: de cierto les digo que si no se vuelven o se hacen como niños, no pueden entrar al reino de los cielos. Esto lo entiendes acá con esta lectura, mira, que te voy a leer. Acá en 2 de Corintios 5:17, mira lo que dice. 2 de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo a la iglesia, a los Corintios? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo viene a ser hecho nuevo. ¿Qué cosa les estaba diciendo aquí Jesús a estas personas, a sus discípulos? De cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Para que nosotros entremos al reino de los cielos, tenemos que nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, somos unas nuevas criaturas. Es lo que dice allá, lo que leímos en 2 de Corintios 5:17. Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando ya somos esas nuevas criaturas, no es que literalmente somos nuevas criaturas. Yo soy una nueva criatura espiritual. Porque como adulto, ya soy adulto, ya tengo mis años de que nací humanamente. Pero aquí estaba diciendo que debemos devolvernos como niños. Devolvernos y hacer como niños. ¿Cómo es el niño? El niño es inocente. El niño habla, pero no para dañar. El niño habla lo que siente. Un niño, Jesús dijo: dejen los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el niño no fornica, no adultera, no miente, no roba. Un niño no sabe lo que es robar cuando todavía no tiene el conocimiento del pecado. Porque el pecado ahí está. Recordemos que el pecado está condenado en la carne. Pero mientras no le llega el conocimiento, no es culpable de pecado. Y los niños, yo tengo mi niña, tiene 5 años, va a cumplir 6 años. Miro su inocencia. La enseño, la disfruto. Entonces, esos niños están en el reino de Dios. Y nosotros, adultos, debemos de hacernos como niños. Un niño le das sus nalgadas, lo regañas y al rato le hablas y ahí viene. No te guarda rencor. En cambio, un adulto sí lo hace. Entonces, nosotros debemos de tener siempre
ese sentir de un niño. Por eso Jesús les dijo estas palabras, que si no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Recuerden, y solamente puedes ser como un niño cuando naces de nuevo, cuando recibes el Espíritu de Cristo. Y luego dice en el verso 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Cuando nosotros nos humillamos, dice que somos los mayores en el reino de los cielos, porque el que se humilla, Dios lo exalta, pero el que se exalta solo, Dios lo humilla. Y luego dice, miren lo que tiene, verso 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Lo que tú le haces a un niño de Cristo, o a un siervo de Dios, que es niño también, espiritualmente hablando, dice que lo que le hagas, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, lo que le hagas a un niño como este, como nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, dice que se lo estás haciendo, estás recibiendo a Jesús. Se lo haces a Jesús. Lo que le hagas o si lo recibes, recibes a Jesús. Seguimos. 8, verso 6, perdón. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí está hablando a todos aquellos que solamente sirven de tropiezo a los cristianos que de verdad creen. Déjame decirte que por ser cristiano espiritual vas a tener muchos enemigos, y los peores son los de tu propia casa. Tus hijos, tus hermanos, tus padres pueden ser los peores enemigos. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, cuando nosotros somos espirituales. Porque si tú no eres espiritual, eres religioso, te da igual. El católico va a su misa y sale y se va a las fiestas. El cristiano religioso se va a su culto, a escuchar la predicación, y se viene y se va en el mundo igual, vive igual que la gente del mundo. Quizás diga, no, pero yo no me emborracho, no tomo, yo no ando bailando. Estás en el mundo. Lo que miras, lo que agarras, lo que oyes, tiene mucho que ver. Y eso en el mundo no agarras nada bueno. Entonces, aquí vemos lo que Jesús dijo, aquellos que le sirven de tropiezo a los cristianos espirituales. Así que ten cuidado. Ten cuidado. Si eres un cristiano espiritual, para seguir adelante. Aunque te vengan problemas, tú sigue. Pero si no eres un cristiano espiritual o si eres del mundo, te advierto, Dios te va a traer juicio. Y aquí lo dice. Deja de serle estorbo a tu hermana, a tu padre, a tu hermano. Deja de serles estorbo. Si tú no crees, es tu problema. Tú vas a dar cuentas. Esto es personal. Que porque quieras que sean parte de tu iglesia donde tú vayas, si eres católico o de la religión que seas, porque eso se vive. Los padres quieren que los hijos vayan a donde ellos quieren. Luego los hijos se convierten en alguna otra religión y quieren llevarse a los padres, a los hermanos, a su religión. Y así están. Y eso causa división. Pero déjame decirte que tienes que tener cuidado que sea verdaderamente la doctrina de Cristo. Porque como dice allá en la segunda carta de Juan, versos 9, 10 y 11, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. De modo que si en la iglesia donde estás no hay doctrina de Cristo y quieres llevarte a tu familia para allá, déjame decirte que eres igual que los fariseos. Los fariseos, les dijo Jesús, ustedes ni entran y ni dejan entrar a los que están entrando. También les dijo,
son hipócritas, porque van en busca de un prosélito, o sea, van a discipular según, y finalmente lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Quieren ir a predicar a los que ya se les predicó. ¿Por qué no van a predicar a los que no se les ha predicado? Eso es bien importante. Sigue diciendo el verso 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te son ocasión de caer, córtalos, échalos de ti. Mejor es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Aquí vemos entonces la advertencia que hace Jesús a aquellos que sirven de tropiezo. Y también que tú como cristiano espiritual te des cuenta que si tu ojo te es ocasión de caer, córtatelo. O sea, si tú eres espiritual y tu familia son carnal y te están siendo estorbo, córtatelo. ¿Qué quiere decir? Que los apartes, que no te revuelvas con ellos. Si es tu hija o tu hijo, pues que venga, te visite. Pero si está con que te quiera llevar a su denominación, a su religión, ignóralos. Por respeto como hijo, pues puede recibirlo, pero ya compartir con las enseñanzas de la palabra de Dios, ahí es donde tienes que tener cuidado. Dice, si te son ocasión de caer, córtatelos. O sea, ¿sabe qué, mija? ¿Sabe qué, mijo? ¿Sabe qué, padre? Quien sea, páralo. Dile, vengo a visitarlo porque es mi padre. Vengo a visitarla porque es mi madre. Pero no para que me quiera convencer para llevarme a su denominación. O viceversa. Si vienes a verme, mija, si vienes a verme, mijo, si vienes a verme, madre, quien sea, y te viene a hablar otras cosas que no es la doctrina de Cristo, córtalos. ¿Qué dice? Córtale, párale. Mamá, te respeto mucho, pero aquí es mi casa y tú ya hiciste lo tuyo, esto es personal. Mija, la respeto mucho, pero aquí no se meta con cosas personales. Si usted cree eso, siga su camino. Y si viene aquí, venga a verme por amor como padres que somos o como hermanos que somos, pero no para querer meterme su denominación o su creencia. Eso debemos de hacer, todos. Y si no lo haces, ay no, es que mi hijo pobrecito sufre mucho, o no, es que mi hija pobrecita. Si tienes esa compasión, déjame decirte que el diablo no va a tener compasión de ti y te va a destruir, porque eso es darle lugar al diablo, y la palabra de Dios no miente. Entonces, por eso dice aquí Jesús que si tú lo cortas, que mejor lo cortes, porque es preferible que entres cojo, manco o tuerto al reino de Dios, y no que todo tu cuerpo completo sea echado en el fuego eterno, dice el verso 8. Y luego en verso 9 dice, ser echado en el infierno de fuego. Aquí habla bien claro Jesús, ser echado en el infierno de fuego. Porque recordemos, hay un infierno de fuego donde van a dar todas las almas que mueren sin Cristo. Que cuando llega el juicio final, el mismo infierno de fuego va a entregar sus muertos para ser juzgados. Y después de ahí ser lanzados al lago de fuego. El mismo infierno va a ser lanzado al lago de fuego. La misma muerte va a ser lanzada al lago de fuego. Bueno, el mismo diablo, miren, aquí lo dice en Apocalipsis 20. Mira, diablo, lo que te espera. Dígale. Mira, diablo, lo que te espera. En Apocalipsis capítulo 20 y el verso 10. Mire lo que dice. Apocalipsis capítulo 20 versos 10 dice, y el diablo que los engañaba
fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea que cuando el diablo fue lanzado al lago de fuego, allá ya había sido lanzado la bestia. ¿Cuál es la bestia? El anticristo. Y el falso profeta es todos aquellos falsos apóstoles, todos aquellos falsos que andan predicando mentira, que andan predicando su denominación. Esos son los falsos profetas. Y todos esos dice que tanto el diablo, cuando cae al lago de fuego, la muerte, dice que la bestia y el falso profeta ya estaban allá. Y van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora mire lo que dice en el verso 15. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades es infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cuando sea el juicio final, el mar va a entregar sus muertos. Y cuando habla del mar se refiere a la primera generación del milenio, de la ley, cuando el diluvio, cuando Dios acabó con toda la humanidad. Todos esos dice que fueron a cárceles de oscuridad. Esos espíritus allá fueron. Si no lo quiere creer, lea primera de Pedro 3:18 en adelante, ahí lo dice, que todas esas almas estaban encarceladas en cárceles de oscuridad. No había infierno de fuego. Entonces cuando ya viene Jesús es cuando Él estipula el infierno y la vida eterna, porque antes en la ley no les daba vida eterna, la vino a dar Jesús. Entonces, pero vino a establecer también el infierno de fuego. Entonces en esta era de la gracia, la era cristiana, es el infierno de fuego. Infierno de fuego. Y después que viene el milenio, allá es la muerte. No van ni allá a las cárceles donde fueron los de Noé, ni van al infierno de fuego donde fueron los que no obedecieron a Cristo en la era cristiana. Esos los va a retener la muerte en esos 1000 años antes del juicio final. Y ahí es donde esa gente va a tener que, ahí los va a retener y los va a entregar la muerte. Ahí lo dice en el verso 14, el verso 15, perdón. 13, dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Los entregaron para ser juzgados, cada uno. Y miren lo que le espera a los otros. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Eso es lo que le espera también a la muerte, al espíritu de la muerte. Porque cuando la persona muere, viene un espíritu, es el que se encarga de llevarse con demonios al alma esa. Viene y le da la muerte, el espíritu de muerte, agarrarlo, y se lo entrega a los demonios para que se lo lleven al infierno. Entonces dice que la misma muerte va a ser lanzada al lago de fuego. Y miren el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Jesús es la vida. Jesús tiene un libro. Y todo aquel que recibe el Espíritu de Cristo, su nombre queda inscrito en su libro y le pertenece a Él. Por eso viene pronto. Entonces vemos acá, volvemos a Mateo capítulo 18, donde dice que si tu ojo te es una ocasión de caer, que lo saques para que entres al reino de Dios. Esta es la enseñanza que nos da aquí esta lectura. Vamos a continuar con verso 10. Mateo 18:10. Parábola de la oveja perdida. Dice: miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. A eso vino Jesús, a salvar lo que se había perdido. Pero ¿qué es la advertencia que hace? Que no menosprecien a uno de estos pequeños. O sea, cuando tú desprecias a un cristiano, estás despreciando a Cristo.
Jesús dijo: todo lo que le hagan a uno de mis siervos, a mí me lo están haciendo. Y esta es la advertencia que hace: miren que no menosprecien a uno de sus pequeños de Cristo. Dice el verso 11: porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar, ha venido para salvar a lo que se había perdido. Y miren lo que pone el ejemplo aquí. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por el monte a buscar a la que se había descarriado. Y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de su Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces aquí vemos que Jesús dice que la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno de esos pequeños. Y pone el ejemplo que qué hombre, un hombre que tiene 100 ovejas y se descarría una, deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, la que se le había perdido. Así, y dice, y acontece que la encuentra, y si acontece que la encuentra, de cierto les digo que se regocija más. Eso es lo que todo cristiano debe de hacer. Hay muchas ovejas perdidas, hay muchos, y digo ovejas perdidas, que se diga, bueno, si son ovejas, ¿cómo están perdidas? Déjame decirte que son personas que están para vida eterna, pero no les ha llegado la palabra. Para entenderlo mejor, una ocasión Dios mandó a Pablo a que fuera a un lugar a predicar, y le dijo: entra y no calles, porque ahí tengo mucho pueblo. O sea, ¿cómo es que tenía mucho pueblo? Si ya eran de él. No, es que él conoce el corazón del hombre y sabía que en ese pueblo había mucha gente que su corazón estaba esperando nada más la palabra para convertirse. Y por esa razón aquí dice que debemos de buscar la oveja descarriada, la que está perdida. Y tienes que dejar las 99. Muchos no quieren dejar su comodidad, quieren estar en sus carros, sus buenos lujos, pero no quieren ir a sufrir, a predicar el evangelio a aquellos lugares. Por eso a mí todos estos hermanos me dicen, bueno, el hermano de Guatemala me hizo llorar, porque me dijo que si yo iba a ir para allá. Le dije que sí. Y me dice: pastor, no tenemos la comodidad que usted está impuesto allá en Estados Unidos. Dice: aunque hemos visto sus predicaciones y nos dicen unas de ellas que usted se adapta a todo, pero nosotros, pastor, no queremos ofender a usted en su comodidad. No queremos tenerlo acá, darle algo que usted no está impuesto. Y le contesté y le dije: no se preocupe, yo a todo me impongo, estoy impuesto a sufrir, y eso es lo que debemos de estar impuestos todos aquellos verdaderos siervos de Dios: dejar las 99 y ir a los montes. Es donde yo voy a ir, a la sierra, allá la sierra de Chiapas, la sierra de Quintana Roo, allá la sierra de Guatemala, Patalcal se llama el pueblo. Es pura sierra, puros hermanos indígenas. Hasta allá Dios me llevó y voy a ir. Voy a dejar acá estas 99 y me voy por aquellas perdidas. Y sé que no va a ser fácil, pero la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Bueno, entonces aquí vemos cómo Jesús les habló de esta forma en esta parábola. Seguimos, Mateo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia,
tenle por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí Jesús estaba hablando acerca de cuando alguien peca contra ti, un hermano de iglesia, porque el mundo siempre va a pecar contra ti, pero aquí se está refiriendo a un hermano cristiano, que si peca contra ti, que lo reprendas, ve y repréndelo, o sea, habla con él, estando tú y él solos. ¿Para qué? Para que no le dé vergüenza. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si te escucha, dices, no, pues que reconozca, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, dice que tomes contigo a otros dos, uno o dos, y para que sean testigos, y hables otra vez con ese hermano que pecó contra ti o que te está causando daños. Dice, si no los oye a ellos, o sea, si ellos también hablan y para convencerlo, por bien, para edificar, no para destruir, dilo a la iglesia. O sea, dilo a la iglesia, que todos los hermanos sepan y el pastor principalmente. ¿Para qué? Para que lo sepan y lo tengan por gentil y publicano. Gentil, ¿qué es gentil? El pueblo judío se jactaba de ser el pueblo de Dios, pero todos los demás no eran del pueblo de Dios. Entonces, cuando habla aquí Jesús de gentil, se refiere al mundo, a la gente del mundo. Entonces, tenlo por gentil, o sea, tenlo por no es cristiano, es un mundano. De cierto les digo, y aquí dice, aquí viene la autoridad sobre el pastor, porque ya el pastor es el de la iglesia. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. O sea, lo que el pastor le diga, Dios lo respalda. Es lo que quiere decir aquí. Y luego dice que si dos o tres se ponen de acuerdo en toda la tierra, cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí vemos que lo que nosotros le pidamos al Padre, si nos ponemos de acuerdo, dos o tres, dice que creyendo le recibiremos. Eso es bien importante, que donde están dos o tres congregados en su nombre, Él ahí está en medio de ellos. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Jesús le dijo que debería de perdonar a su hermano. Dice Pedro, ¿7? Dice, no, 70 veces 7. O sea, ¿cuándo vas a contar las veces? Da a entender que siempre debes de perdonar. Pero el perdón se pide. Cuando tú ofendes a alguien, tienes que ir a pedir perdón. Si a mí me ofenden y no vienen a pedirme perdón, yo ya lo di. Yo ya no tengo nada contra esa persona, porque ya di el perdón. Yo ya soy sanado. Pero mientras aquella persona que me ofendió no venga a agarrar el perdón, no venga a recibir el perdón, no venga a pedirlo, esa persona nunca va a prosperar. Siempre va a ser una persona amargada. ¿Por qué? Porque no ha venido a recibir el perdón y va a morir en sus pecados. Eso es bien importante. Seguimos, verso 23. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar,
ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrándose le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel y hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús les dijo esta parábola para que entendamos la importancia de perdonar a quienes nos ofenden. Vemos el ejemplo, dice que este hombre debía 10,000. Imagínense, no era cualquier cosa. Dice que este hombre 10,000 talentos y al otro solamente debían 100 denarios. O sea que no era ni un talento. Y aquel debía 10,000 talentos y el otro un denario, 100 denarios, que no era ni un talento. Pero en fin, no importa, hay que entender que no importa los pecados que sean, mientras tú no perdones, no vas a ser perdonado. Este fue el estudio de hoy. Leímos todo el capítulo 18. Es el deseo de mi corazón que pronto Dios haga la obra en tu vida. Nos veremos pronto. Nos vemos la próxima. Adiós.